Dios le bendiga, mi gente. Gracias por conectarse hoy a nuestro canal Cambiando Vida, hoy con un nuevo episodio de Tome Nota. Estamos en continuación de las 7 palabras, como dijimos en podcasts anteriores. Le llamamos 7 palabras, pero son 7 frases. Y aquí estamos. ¿Cómo estamos, Pastor Kiri? Bueno, Dios te bendiga y Dios bendiga a toda la audiencia que nos está viendo o escuchándonos, ¿verdad? A través del podcast, esperando que lo que estamos haciendo sea de bendición para el pueblo. Yo entiendo que aquellos que tienen hambre y sed de la palabra, pues pueden alimentarse de, de esta, no sé si es un estudio bíblico, ¿verdad? La exposición de este estudio de las 7 palabras. Así que esperamos que, así como los podcasts anteriores, que este también sea de bendición para todos los oyentes. Amén, amén. Antes de empezar, por favor, si no se ha suscrito en este canal, suscríbase y para que puedas recibir más contenido de lo que estamos haciendo. Eh, si le quieres dar like, amén, si te gusta darle like, que eso ayuda a que YouTube lo esparza más para que la palabra se riegue por todo el mundo, amén. Mm. Y escriban sus comentarios, algún tema, algo que le inquiete, una pregunta que tenga, pues escríbalo ahí que nosotros le vamos a contestar, amén. Cuando ya sean bastantes preguntas, hacemos un podcast para contestar a esas preguntas. Eh, También quiero anunciarles que prontito vamos a estar yéndonos live por Facebook primero. eh, y allí vamos a estar haciendo temas y vamos a estar interactuando con ustedes. Y ahí pueden hacer preguntas y nosotros contestarles. Amén. Pastor Kiri, ¿qué puede decir sobre eso? Estoy bastante entusiasmado, ¿verdad? Con nueva forma que vamos a utilizar de tirarlo live. No sé, ¿verdad? Cuántos de los oyentes puedan estar con nosotros mientras estamos tirando la programación live. El asunto es que no sé si mientras estamos en vivo, pues alguna pregunta o alguna inquietud que tengan, ¿verdad? La puedan postear y nosotros podamos contestarla. El asunto creo que va a ser muy bueno y nos vamos a gozar, vamos a tener, we're gonna have some fun en esto. Y ya que ya que emprendimos la batalla, así que vamos a seguir peleándola. Amén, amén, amén. No, eso va a estar bueno porque vamos a tener una interacción con las personas, ya sea por el chat, ¿verdad? Ujú. Y va a ser, esto va para grande y hay muchas ideas y
Eso la encontramos tanto en Mateo como en el Evangelio según San Marcos. Amén. Esta palabra es muy conocida y a través de los años se ha predicado acerca de esta palabra. Y la realidad es que lo que vamos a decir en el día de hoy, varón, va a romper con ciertos estigmas que la iglesia ha tenido por años. Amén. La iglesia ha tenido por años. No estigma, no voy a decir estigma, ¿verdad? Ciertas tradiciones. Vamos a hablar ciertas tradiciones que la iglesia ha tenido por años. E inclusive, ¿cómo es que se ha predicado de esta palabra? Y hay muchos mensajes muy buenos, por cierto, los mensajes. Muy buenos, pero no están fundamentados bíblicamente. ¿Ok? Amén, Y tírale. vamos a ver, ¿dijiste? Tírale, que me entra la curiosidad. Amén. Y no están fundamentados bíblicamente. Vamos entonces a ver esto. Amén. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Ok?
con capítulos y versículos. Esto vinieron años después, o siglos después, ¿verdad? Vinieron siglos después, muchos siglos después, que se escribiese. Ahí entonces pues se conoce como que no me acuerdo si hemos hablado anteriormente acerca de los masoretas y demás, ¿verdad? Cómo fue que dividieron la Biblia, los libros los dividieron en capítulos y luego de dividirlos en capítulos los dividieron en los versos y luego entonces dividieron las palabras, le pusieron los signos, los signos gramaticales a las palabras y demás. Pero cuando se escribió la Tanakh, no se escribió por capítulos y versos. Así que cuando alguien iba a leer ya sea la Torá o ya sea los Nevi'im o los Ketuvim, cuando iban a leerlo, ellos comenzaban con el encabezamiento de esa porción, por así decirlo. Entonces los demás, porque la raza judía estaba acostumbrado a memorizar la Biblia, ¿verdad? O los escritos sagrados. Ellos los memorizaban. Si por lo menos, vamos a poner, hoy en la iglesia, usted dice, Jehová es mi pastor. Y toda la demás gente está diciendo, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, me hará sobre aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma. Porque ya se han memorizado el Salmo 23 y tan pronto usted dice, Jehová es mi pastor, y dice, ese es el Salmo 23. ¿Entiende? Porque ya lo conocen. De la misma manera sucedía en el Antiguo Testamento, aunque no decían este era el Salmo número tal o el Salmo número tal o el profeta, el capítulo tal del profeta tal. Pero sí ellos se memorizaban la escritura. Así que cuando nosotros miramos esto acerca de David, aquí está escrito el Salmo 22 y yo me imagino que para ustedes está escrito en letra muy pequeñita. Sí, ponlo en la lectura regular y lo leemos, porque no se ve las letras. No. Ok, déjenme buscarlo en la Biblia regular. Miren cómo es que en el Salmo 22, este es un salmo mesiánico, número 1, un salmo mesiánico, profético. Y cómo es que el salmista David en este salmo relata el escenario de un crucificado. Entre uno y otro verso nosotros vamos a ver eso. Y comienza el salmo con las mismas palabras que citó Jesús allí en el Calvario. Okay, vamos a empezar con eso. ¿Y ese salmo quién fue que lo escribió? Escribió David. Amén. Es salmo de David. Amén. Así que cuando nosotros miramos esto, de la misma manera que yo dije acerca del Salmo 23, con un salmo muy conocido, ¿verdad? Jehová es mi pastor y todo el mundo ya sabe, ese es el Salmo 23, en lugares pastos me hará descansar, ¿verdad? Jehová, mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Y por ahí seguimos recitando el salmo o cualquier otra porción bíblica que nosotros conozcamos. Rápido la pegamos seguida a un cántico, ¿verdad? Si yo empiezo a cantar, haz llover, que hoy el culto en la iglesia estuvo poderoso. Amén. Haz llover, ¿verdad? Y ya todo el mundo empieza y sigue el cántico si se lo conocen, ¿verdad? De esa misma manera el Señor allí en el Calvario les estaba dando, como decimos en inglés, un hint. Les estaba diciendo, vayan a las Escrituras, remonten su mente a las Escrituras, al Salmo de David, al Salmo escrito por el profeta, por el rey David, ¿ok? ¿Qué es lo que dice ese Salmo? Así que él comienza con las mismas palabras que citamos allí en la cuarta palabra. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Así que aquellos que conocían, aquellos fariseos y saduceos y escribas que estaban allí a los pies de la cruz, allí en el monte de la Calavera, en el monte Calvario, que estaban avalando a los soldados romanos cuando crucificaban a Jesús, porque por causa de ellos es que Jesús muere. Amén, eso tenemos que tenerlo bien claro, ¿verdad?
A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. El pueblo judío no lo recibe, son los principales, ¿verdad?, del pueblo judío, los jueces del pueblo judío, los ancianos del pueblo judío. Fueron los que se disgustaron con Jesús, no querían a Jesús, no quisieron que el pueblo siguiera a Jesús, por lo tanto tomaron una decisión: vamos a matarlo. Esa fue la decisión que ellos tomaron, ¿verdad? Aunque se escuche difícil, aunque se escuche duro. Vamos a matarlo para acabar con esta llaga, para acabar con esta, ¿verdad?, con este profeta o el falso profeta, porque no lo aceptaban como profeta tampoco, con este falso profeta. Pero entonces Jesús les da una clave y les dice: vayan a este salmo de David para que ustedes entiendan que David escribió de mí. David escribió lo que está pasando hoy. Fue profetizado siglos antes por el rey David. Y dice, vamos a leer: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi
clavaron sus manos a la cruz, al madero, y también clavaron sus pies. Ningún hueso fue quebrantado, ¿verdad? Eso también está escrito en el libro de los Salmos. Ningún hueso va a ser quebrantado. Así que vemos aquí cómo es que esta escena del Calvario, nosotros podemos mirar y podemos hablar un montón de cosas acerca de ello. Podemos hablar un sinnúmero de cosas acerca de ello. ¿Cómo es que el Señor les da a entender al pueblo judío, aquellos que están viendo el espectáculo, a los líderes del pueblo, que se dieran cuenta que en el libro de los Salmos, David, quien era rey o quien fue rey y quien fue profeta y que lo tenían como profeta en el pueblo, profetizó acerca de Jesús. Profetizó acerca del Calvario siglos antes, oiga bien, siglos antes de que la crucifixión viniese a ser un punishment, un castigo capital. Siglos antes. La crucifixión no fue inventada por los romanos. ¿Ok? Si mal no recuerdo, la crucifixión fue inventada por los asirios. Si mal no recuerdo. Bueno, Y si estoy... ¿Ah? según la historia, los romanos, ¿verdad? Ellos no tenían una cultura como tal, sino que su cultura fue creada de todos los lugares donde ellos conquistaban, cogían ciertas costumbres de cada una y hacían su propia costumbre. Obviamente, pues, si te das cuenta de su vestido, ¿verdad? Y todos son bien parecidos a los griegos. Sus dioses son bien parecidos a los griegos. Tienen ciertas costumbres que son parecidas a otras culturas que ellos conquistaron. Por eso es que no tienen como tal una cultura propia. E inclusive ellos tomaron la crucifixión, el castigo capital de la crucifixión, y lo perfeccionaron, ¿verdad? Lo perfeccionaron al grado de que, piensen si eran crueles, que en la parte, en la cruz, ellos le hacían como le ponían como si fuera un asiento para el crucificado. Miren cómo es esto. Le ponían, estaba la cruz y en la parte, ¿verdad?, donde estaba el crucificado, le ponían un pedazo de madera para que el crucificado descansara un poquito allí mientras estaba crucificado. Y usted dice, ay, fíjate, en medio
las obras que dejaba y demás, ¿verdad? Eso era el imperio romano. Así que miramos cómo es que, número uno, miramos esta palabra de que Dios no se divide. Eso fue una de las primeras cosas que dijimos. Dios no se divide. ¿Ok? Que Dios no puede por tal causa. Les estaba mostrando, ustedes conocen las escrituras, ustedes saben lo que dice David en este salmo, y lo que está diciendo David y lo que está relatando David en este salmo es lo mismo que me está sucediendo a mí en el día de hoy. Bien. Pero no había gente que decían que estaban mencionando a Elías y... Bueno, si nosotros leemos... Ajá. O sea, si que ahí tú ves que hay gente que no, vámonos a la, ¿verdad? Si tú no lees la palabra o no te aprendes la palabra, pues ahí vienen es que siempre va a haber quien se burla, siempre, eso no va a faltar, siempre va a haber quien se burla, aunque conozcan la Biblia. Aunque conozcan la Biblia, siempre va a haber gente que se va a burlar. Y miren, aquí sí lo dice, si nosotros leemos Mateo 27:46, que fue lo que leímos ahí, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. ¿Ellos entendían el idioma? ¿O es que ellos no lo entendían? Elí, Elí, lama sabachthani. Ellos entendían, era un idioma común en Israel. En Israel el idioma que se hablaba mayormente era hebreo o arameo, y el romano griego, o el latín, ¿verdad? Que entró con el imperio romano. Bueno, según la de esto, hablaba mucho griego. Sí. Y el griego que
antes de los romanos, pues llegó, ¿verdad? Y por eso tenemos la Septuaginta, ¿verdad? Pero todavía allí sí en Israel se hablaba el griego, pero los idiomas predominantes eran el de ellos, que era el hebreo, aunque era un hebreo diferente ¿verdad? Pero, y el arameo. Y Jesús hablaba arameo, ¿verdad? Jesús hablaba arameo. So, cuando Jesús dice esto, ellos entendían el idioma, ¿verdad? Es como si usted dijera hoy, Dios mío, o si, y aquello dice, mira, este está llamando a Alá, pero esto no es cristiano, ¿verdad? Tú entiendes mi idioma, tú sabes que yo estoy diciendo Dios, aunque Alá quiere decir Dios, ¿verdad? Pero entonces, Dios no es un nombre propio, por así decirlo. Alá es el nombre propio del Dios de los musulmanes. So, cuando nosotros decimos, y quiero que me entiendan lo que estoy diciendo, que no, ¿verdad? No quiero que... No se vayan por... Sí, pero quiero que me entiendan esto. So, cuando él decía, Elí, lama sabactani, Dios mío, ellos entendían el idioma, sin embargo, decidieron burlarse. Decidieron burlarse de él. No quisieron captar el mensaje que había en la palabra, sino que decidieron irse por el lado contrario y burlarse de nuestro Señor que había sido crucificado. Bien, hasta aquí la cuarta palabra. Baron, si tienes algo que decir acerca de esto, que aportar. A mí no, pero si seguimos, nos vamos por ahí para allá. No, pues ese es el asunto, que si seguimos hablando, pues hay tela para cortar. Hay tela para cortar. Pero yo creo que has dado una buena base para lo que es esta palabra. Les exhorto que profundicen, porque es bueno profundizar, ¿verdad? Pero es bastante información que acabas de dar sobre esta cuarta palabra o la cuarta frase que dijo Jesús. Amén. So, como vuelvo le dije en la otra palabra, alguna pregunta, alguna inquietud, escriben en los comentarios. Si no se ha suscrito, suscríbanse. Y si hay un pastor cerca de ustedes y no pueden escribir o algo, pues mira, pregúntale. Tienen tanta la inquietud, pregúntale a un pastor cerca que tenga la sabiduría suficiente para poder explicarle mejor lo que, pues, aunque yo creo que mejor no, más claro que el agua no de esto, pero bueno. Entonces, pastor. Amén. Dios les bendiga, Dios me los guarde. Bueno, bendiciones. Esperamos que esto haya sido de bendición para todos. Amén. Amén, bendiciones.